Buenas tardes, Radio Escuchas. Estás en tu programa favorito, Consultorio 24. Soy la doctora Cecilia Coy y nos estás enlazando directamente desde www.radioyus.com. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los sindicatos en México y tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Raúl Romero Maldonado, que es socio sindical y nos va a hablar un poquito con este tema. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gusto saludarles a todos. Pues recuerden que nos están enlazando directamente desde Facebook Live, los que nos están enlazando en www.radioyus.com. Si tienen alguna duda pueden marcar al 4149-2570 y al 5212-5151. Pues esto es un tema muy interesante porque lo hemos escuchado legalmente. Siempre cuando vas a la primaria o secundaria, cuando nos daban formación cívica y ética o civismo, nos mencionaban que la gente se podía reunir, que podían tomar opiniones, que podías elegir un trabajo digno, pero también que había empresas que eran parte del Estado, el cual daban apertura a trabajo y que hubiera mayor economía en nuestro país. Entonces empezaron a juntarse muchas personas de esos trabajos que nosotros llamamos empresas, y esas empresas empezaron a ver sus derechos, cuáles son los derechos laborales. Pues el día de hoy pues vamos a platicar un poquito de ello. Pues muy bien, como dice, finalmente socio sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Bien, nosotros estamos en una lucha constante desde hace más de 40 años, luchando porque al interior del sindicato haya respeto a la autonomía, a que puedan participar los compañeros jubilados. En el estatuto sindical se establece que el sindicato se conforma por dos tipos de socios, socios activos y socios jubilados. Los socios activos y los socios en general tenemos una serie de obligaciones dentro del estatuto que debemos respetar y que debemos cumplir. Y en el caso de los trabajadores activos, bueno, a ellos sí les dan la oportunidad de tener derechos, a los jubilados no. Los jubilados no tenemos derechos, tenemos obligaciones pero no tenemos derechos. Entonces esa ha sido una lucha constante. Incluso hemos acudido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas otras entidades, incluso internacionales, y nos dicen que eso no puede ser posible. Pero bueno, así lo ha manejado desde que llegó en 1993 el sindicato Carlos Antonio Romero de Ceros. Pocos, o los que nos están enlazando desde Facebook Live, nos enlazan de varias partes de la República y también de otros países. ¿Puedes platicarnos quién es Romero de Champs? Romero de Champs llega a la dirigencia sindical en 1993 después de que, por la renuncia, por enfermedad supuestamente de Sebastián Guzmán Cabrera. Sebastián Guzmán Cabrera a su vez llega al sindicato, a la dirigencia nacional, siendo jubilado. Llega impuesto por Carlos Salinas de Gortari, en lugar de Salvador Barragán Camacho, que estaba preso junto con Laquín en esos años. Y bueno, Sebastián está 3 años escasos en la dirigencia sindical, cuando llega Carlos Romero de Champs, hacen su asamblea de elección, lo eligen en 1993, y él dice que apenas son 4 reelecciones. No es cierto, son 5. ¿Por qué? Porque en 1994, cuando viene la nueva convención, vuelve a quedar como secretario general, o sea, ya era la primera reelección. En fin, pero han modificado los estatutos de la manera que a ellos les ha convenido. Valga, no hay ningún compañero de socio sindical que pueda reclamarles lo que dicen del estatuto, porque de inmediato le avisan a la empresa, y la empresa, pues bueno, tristemente se ha prestado las áreas de personal de Petróleos Mexicanos. A petición del sindicato jubilan a un trabajador o le rescinden su contrato, los liquidan. Es decir,
Cuando un trabajador empieza a tener avances en la lucha interna en su sección sindical, de inmediato los amenazan o les cumplen, quedan jubilados o quedan rescindidos. Entonces, esta situación es lo que ha generado un gran temor entre los trabajadores petroleros. ¿Por qué? Bueno, pues nadie quiere quedarse sin empleo y nadie quiere perder pues algunos beneficios. Por ejemplo, hay compañeros que tienen hijos trabajando en Pemex y si se dan cuenta los del sindicato que estas gentes están participando en alguna lucha o en algún movimiento en contra de lo que están haciendo de los representantes sindicales, de inmediatamente le cancelan el contrato al trabajador, al hijo de aquella persona. Entonces, esta es una medida de presión que venía desde Joaquín Hernández Galicia, pero se acrecentó con Carlos Romero de Champs. Aquí hay algo. En México tenemos varios tipos de sindicatos, le llamamos por colores, ¿no? ¿Qué tipo de sindicato es Petróleo Mexicano? El Sindicato de Trabajadores Petroleros fue un baluarte del sindicalismo en México. El sindicato se conforma, todas las empresas privadas que había antes de 1938, en los años 30, 33, 35, cada empresa tenía un sindicato. Bien, hacen una fusión, se pusieron de acuerdo, como dice el estatuto sindical, fraternalmente, los compañeros de todos esos sindicatos, y fundan uno que es el sindicato de trabajadores petroleros. Y de ahí hacen los estatutos, y los estatutos de 1935, que es cuando se constituye el sindicato, no hablan de nada de la forma en que se ha venido manejando después de esa etapa. Una de lo que nosotros queremos conquistar es regresar al ámbito legal de los estatutos señalados en 1935, en que todos los socios del sindicato tenían derechos, incluyendo algunos que estaban no liquidados, sino que estaban rescindidos de su contrato, pero que tenían un proceso laboral para que sean instalados. Hasta ellos tienen derecho, de acuerdo al estatuto de 1935. Lo han modificado de manera tal que solamente los recomendados de Carlos Romero de Champs son los únicos que llegan a tener un puesto en los comités ejecutivos. Aquí es muy difícil porque se supone que cuando somos socios sindicales es por una lucha para el bienestar del trabajador. Y nos damos cuenta también que ese bienestar para el trabajador pues van escalonando, ¿no? Van de un trabajo que es bajito y después va pasando el tiempo, se van capacitando y van subiendo puestos. Yo creo que esta lucha tiene un fin porque las personas ya que tienen un tiempo laborando, conocen realmente cómo está la empresa, conocen cómo está el organigrama, conocen bastantes estatutos, el cual son los más aptos para llegar a esos puestos. ¿Qué pasa, no? Cuando vemos de repente a una persona que acaba de llegar, no conoce ni el organigrama, no conoce los estatutos, pues empezamos a ver cosas corruptibles, cosas que no deben de ser, daño al mismo trabajador, y principalmente más que el daño a ese mismo trabajador, pues hace reformas que el cual dañan al trabajador, el cual pues lo colocó, ¿no? El mismo sindicato, ¿no? Entonces hay una contrariedad, ¿no? Bien, aquí precisamente con todo este tipo de situaciones, ese fue el motivo por el que nosotros entablamos una denuncia penal contra Carlos Antonio Romero de Champs, el Comité Ejecutivo General y los 36 comités ejecutivos seccionales. ¿Por qué lo hicimos así? Una de las funciones específicas de un sindicato es la defensa irrestricta de los derechos de sus trabajadores, de sus agremiados. Eso está marcado en la Constitución, está marcado en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, está de acuerdo con los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, que no los respetan. ¿Sí? En el sindicato petrolero no hay voto secreto universal y directo. Esa es una lucha constante que hemos tenido. Pero ¿qué sucede en el caso de
del sindicato petrolero, no el sindicato, sino la representación sindical espuria, le decimos nosotros, de Carlos Antonio Romero de Champs, los comités ejecutivos seccionales. ¿Por qué les decimos así? Porque ellos se imponen, ellos no ganaron una elección, nunca han ganado una elección, siempre llegan impuestos. Bien, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues les avala todo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahorita vemos la situación de los senadores que están pidiendo a la Secretaría de Trabajo que haga que tiene que modificar los estatutos para que las elecciones en este periodo que viene sean a través del voto secreto universal y directo. Y los felicitamos. Nosotros como socios sindicales dentro de la denuncia ya lo pedimos. Nosotros le estamos solicitando al Ministerio Público que le diga a la Secretaría de Trabajo que no debe otorgarle ni la anuencia para convocar, ni hacer las elecciones, y mucho menos otorgarles la toma de nota. ¿Por qué? Porque están sujetos a un proceso judicial. Todos. No estamos hablando de solamente Carlos Antonio Romero, no. Carlos Antonio Romero y los 3.600 funcionarios sindicales. Todos están involucrados. ¿Qué sucede? ¿Por qué la denuncia de nosotros radica en un delito coyuntural, que es el prevaricato? Ustedes saben, un abogado que no cumple, pues cae en prevaricato, se vende con el contrario. Aquí, ¿qué hizo Carlos Antonio Romero de Champs y qué hicieron todos los secretarios generales? Se vendieron con el patrón. ¿Por qué? Porque en las resoluciones de contrato de 2015, 2017, 2017, 2019, les restaron prestaciones a los activos y a los jubilados. Cuando la ley es muy clara, la ley marca que no debe haber irretroactividad de la ley. Los derechos adquiridos son irrenunciables. Y aquí hubo un acuerdo de voluntades, dijo el Tribunal de Justicia Administrativa, es un acuerdo de voluntades entre el sindicato y la empresa. No, momento. Hay jurisprudencias que no lo permiten. Sin embargo, el tribunal nos contesta que no había ninguna situación en contra. Nos fuimos al amparo y nos contestan el amparo. Contestamos al amparo, presentamos más pruebas y esas pruebas consistieron en llevar documentación de los compañeros del ISSSTE, que ellos en su momento reclamaron lo mismo y a ellos sí les hicieron caso. Y a nosotros nos dice el mismo magistrado que conoció de la demanda de amparo, nos dice, apoya lo que dice el tribunal, y nos dice, bueno, los trabajadores del ISSSTE tienen derecho porque ellos son trabajadores del Estado y ustedes no. Esa fue la respuesta puntual de un magistrado, y ahí la tenemos, y estamos en espera, bueno, pues algunas situaciones que puedan cambiar en el futuro para presentar. Esto es muy fuerte y esta es una declaración muy fuerte porque nos hace pensar que Petróleos ya no es parte nada del Estado, sino ya está privatizado, lo da a entender el mismo magistrado. Y eso yo creo que nos ofende a muchos mexicanos. ¿Por qué? Porque pues es algo de nosotros, el cual no quisimos nosotros vender, sino si iba a ser una reforma energética, el cual iba a mejorar las prestaciones y podía explotar los petróleos a su máximo, pero no como una vendimia. Entonces tampoco se les informó, ¿no?, a ustedes. En absoluto. Aquí cae precisamente Carlos Antonio Romero en otro delito, que es el de conflicto de intereses. Carlos Antonio Romero, él es como senador de la República, no debía votar en la reforma energética, ni a favor ni en contra. No tenía por qué. Empezando porque él fue el eje rector del Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración tenía representantes sindicales en el Consejo de Administración, y él era parte de ese consejo. Ahora, es el secretario general del sindicato. Todos los asuntos confidenciales que maneja Petróleos Mexicanos los conocen. ¿Por qué razón votó a favor de la reforma energética? Entonces es un traidor no solamente al sindicato, ya en este caso ya es un traidor a la patria. Nos hace pensar mucho. Y pues nos vamos a ir a unos comerciales, regresamos en un momento. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden mandar un mensaje directamente desde WhatsApp al 55 25 59 53 14. Si quieren marcar aquí a nuestros teléfonos de cabina al 41 49 25 70 y al 52 12 51 51.
Regresamos en un momento, nos vamos unos comerciales de nuestros patrocinadores. Regresamos a tu programa favorito, Consultorio 24. Soy la doctora Cecilia Coy y nos estás enlazando directamente desde www.radiojus.com. Pues estamos hablando sobre la importancia de los sindicatos en México y está con nosotros Raúl Romero Maldonado, que es socio sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pues nos estaban mencionando que hubo un conflicto fuerte. Esta reforma energética votó a favor. Así es, tenemos el acta del mismo Partido Revolucionario Institucional, donde felicitan a todos los que votaron a favor de la reforma energética. Dicen, es que él se salió, dicen algunos de las gentes de su confianza, él se salió, no, pero votó y se salió. Esa es la diferencia. El voto está registrado. No hay. La Cámara registró ese voto. Y el Partido Revolucionario se lo reconoce. Entonces, tenemos aquí una documental, el cual podemos decir que no era lo ideal, porque estaba en una función pública. Nosotros tenemos que hay personas que se llaman funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos son personas el cual ejercen con humildad, con respeto, con ganas de trabajar por México, ¿no? El cual ese servidor público va a tener una ley, el cual se llama de responsabilidades administrativas. Pero ese mismo candidato que estaba allí, porque todavía no había cambios, sino era una persona que estaba en una función pública, no tenía que haberlo hecho. Y esto es muy fuerte, ¿no? Ahorita lo que nos acabas de mencionar. No, bueno, Carlos Romero era senador. En esa época era senador. Era senador. Él como senador votó a favor de la reforma energética. Y entonces, ¿qué sucedió? Por eso cae en conflicto de interés. Y tráfico de influencia. Pero, adelantándonos un poco, ¿qué sucede con Carlos Romero de Santos? Bueno, sus agoreros, vamos por decirlo de esta forma, están argumentando que el nuevo gobierno está intentando meter la mano al sindicato, al interior del sindicato, y que están violando la autonomía sindical. Ellos están preparando su demanda de amparo para evitar que haya intromisión del Estado o de la empresa al interior del sindicato. Es un amparo que posiblemente, si es apoyado por la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana, posiblemente lo gane. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un elemento que yo creo que es necesario que conozcan los senadores, y con todo gusto, si lo necesitan, nosotros estamos en la mejor disposición de presentarlo ante ellos. Carlos Romero de Champs, en cada una de sus elecciones y reelecciones, siempre ha estado acompañando por funcionarios públicos. El estatuto es muy claro. El estatuto establece que no debe haber intromisión ni del patrón ni del Estado. No debe haber intromisión en el interior del sindicato. Bien. Pero ¿qué pasa cuando Carlos Romero de Champs, para legitimar supuestamente su elección, le toma la protesta a un funcionario público? El estatuto establece que quien tiene que tomarle la protesta de ley tiene que ser el presidente del colegio electoral, o sea, nombrado en esa convención. Sin embargo, a Romero de Champs le han tomado la protesta directores generales de Pemex, secretarios de Trabajo y secretarios de Gobernación. Entonces, ¿quién ha permitido la violación a la autonomía sindical si no es el mismo Carlos Romero de Champs, que ha dejado que participen en las convenciones gentes extrañas porque no son socios sindicales? Y se da a malinterpretar. No, aquí no hay mala interpretación, es clara, que era la demostración plena de él, de demostrar su poder político, de que llegaban funcionarios a imponer. ¿Cómo podían luchar o podíamos luchar los trabajadores? A través de la unidad, a través de las conversaciones entre todos los compañeros en todas las secciones. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues ahorita hay algunas gentes que están participando en campaña, según,
pero muchos de ellos están rescindidos de su contrato. Hay hostigamiento laboral. No, están rescindidos. ¿Ya ellos, rescindidos? Ya, tienen años de estar rescindidos. Y están levantando la mano porque ellos quieren llegar. ¿Vale? ¿De dónde sacan recursos para hacer todas las giras y andar con sus autobuses paseándose por todas las 36 secciones del sindicato? Estamos hablando de 14 estados de la República. La sospecha de la gran mayoría de los trabajadores lo está financiando el mismo Carlos Antonio Romero. ¿Por qué razón? Porque a él le conviene que haya esa situación para que por alguno que le caiga bien al nuevo gobierno, bueno, pues él es, ¿cómo se llama? Él estaba apoyado por el nuevo gobierno y entre el amparo. Esa es su estrategia. Como ya nosotros lo descubrimos, y como ya lo hemos dicho, ya está registrado que esa es la estrategia que están manejando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso les digo, felicitamos a los senadores, sí. Tenemos la información de cómo se ha reelegido y por qué se ha reelegido y quiénes lo han ido a legitimarlo. Está dentro de la denuncia penal. Carlos Antonio Romero de Champs también ha incurrido en perjurio, junto con los 36 secretarios generales. ¿Por qué? Cuando se toma la protesta, es un juramento. Claro. Es un juramento ante el sindicato, de cumplir y hacer cumplir lo que señalan los estatutos. Firmó lo que dice un acuerdo de voluntades con la empresa, ¿sí? Y nos restringen derechos a los socios. Y eso se llama perjurio. Independientemente, el hecho de que se haya vendido con el patrón, porque luego tenemos otra frase, otra palabra, es que incurrió en el delito de prevaricato. Él y todos los 36 secretarios generales. ¿Por qué razón? Porque el estatuto es muy claro. En el estatuto establece, en el artículo 321, que cualquier socio sindical que conozca o sepa que se va a cometer un ilícito al interior del sindicato, debe denunciarlo. Y si no lo denuncia, se convierte en cómplice. Así lo dice el estatuto. Así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Así lo dice el Código Penal. El Código Penal dice que cualquier ciudadano que conozca de un ilícito y no lo denuncia se convierte en cómplice. Entonces, ahí está muy claro el prevaricato. Esta denuncia, ¿sí?, con 7 delitos que son de los que se está acusando a Carlos Antonio Romero, bueno, al Comité Ejecutivo General del Sindicato y a los 36 comités ejecutivos. Ahí está la situación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues estamos invitando a los compañeros a que se sumen. A todos los que quieran participar tienen que avisarnos para poder llevarlos ante el Ministerio Público o a través de un documento que ellos nos están firmando, llevarlo ante el Ministerio Público para que sean reconocidos como denunciantes. O sea, no podemos ser 20, 30, 100, 300, no. Estamos invitando a que se sumen a esa denuncia. ¿Qué es lo que está pasando con las campañas? Bueno, pues allá cada quien hará sus acciones en su sección. Pero la situación es importante. Tenemos que sumarnos en esta denuncia. ¿Por qué razón? Porque es la recuperación del patrimonio sindical. Es la recuperación de la dignidad de los trabajadores petroleros. Aquí hay algo muy interesante y esta es una pregunta personal. ¿Cada cuándo reeligen el que va a estar encargado como jefe sindical? ¿Y cómo son las elecciones internas? Platícanos un poquito. El estatuto establece 2 tipos de convenciones. Son convenciones ordinarias, donde el estatuto establece que con 90 días antes del término de la gestión de un comité ejecutivo, se lanzan las convocatorias. Y las elecciones son en los primeros 10 días de diciembre. Así dice el estatuto en las convenciones ordinarias. ¿Qué ha hecho Carlos Antonio Romero de Champs? Y apoyado por todos los secretarios generales. Hacen una convención extraordinaria. Las convenciones extraordinarias, los estatutos anteriores,
establecían que era por caso de emergencia, porque se murió el secretario general o porque había alguna otro tipo de situaciones. Él aprovecha, modifica esta parte del estatuto y utiliza las convenciones extraordinarias para reelegirse, cuando no es correcto. O sea, no es legal. Entonces usó algo que era de urgencia por algo que quería ser unitario, entonces no hubo una buena democratización. No hay. No, fue escondido, todo fue escondido. En el Sindicato de Trabajadores Petroleros, con mucha tristeza, con mucha pena, y así creo que lo comparten mis compañeros, no existe la democracia sindical. No hay. ¿Por qué? Porque desde que llegó Joaquín Hernández Galicia, que Dios lo tenga en su gloria, impuesto por López Mateo, y de ahí siguió hasta que llega Carlos Salinas de Gortari, que mete a la cárcel a Aquino. ¿Por qué? Para poder quitarlo. Bien. E impone a Sebastián Guzmán Cabrera. Y se va a Sebastián Guzmán Cabrera e impone a Carlos Antonio Romero de San. Entonces, ha sido imposiciones de los gobiernos. Han sido imposiciones. Entonces, ¿cuál democracia? Y aquí hay algo muy fuerte, ¿no? Que ¿cuántas veces se ha reelegido ese señor? 5. 5 veces. Con una situación, un comentario. En 2 ocasiones se ha reelegido, supuestamente por un asunto de urgencia a través de una convención extraordinaria, con 1 año de anticipación antes de que termine su gestión. Cuando sale Felipe Calderón, se reelige, porque no sabía si iba a ganar Peña Nieto. O sea, él ha manejado esa situación. ¿Qué sucedió con Vicente Fox? Bueno, pues Vicente Fox había dicho que iba sobre los lingotes de oro y no los cacahuates, algo así decía. Bien, y lo perdonan. Comentarios de compañeros de Salamanca, ¿sí? Versiones de compañeros de esa sección. No los nombro porque el riesgo que tiene, claro, ¿no? Pero ellos dijeron que cuando se dio cuenta Carlos Romero de Sanz que iba a perder Francisco Labastida, fue a entregarle la documentación del Pemex Gate a Vicente Fox, al rancho San Cristóbal. Compañeros de Salamanca lo tuvieron que guiar a entregarlo. Pierde Labastida. Ya le había entregado 500 millones de pesos del famoso Pemex Gate. Bien. ¿Pero qué pasa? Bueno, perdió Labastida, pero él ya estaba bien con Fox. Y luego, ¿qué hizo en ese inter? En el año 2000, sacan 43 millones de dólares y se los llevan a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, está en la denuncia. Todo el procedimiento que llevaron a cabo para hacerlo está en la denuncia. Los bancos, las cuentas, cómo lo manejaron y cómo lo transfirieron a una casa de bolsa en Estados Unidos. Y esos 43 millones de dólares se los ha reclamado Petróleos Mexicanos en cada revisión de contratos. Le dicen, nos debes 43 millones de dólares. ¿Y no te has regresado? Firmó un acuerdo, un acuerdo de reconocimiento de adeudo. Decimos entre la palomilla, debo no niego, pago no tengo. ¿Qué sucedió? Bueno, Petróleos Mexicanos dijo, pues yo tengo que garantizar la recuperación no solamente de los 43 millones de dólares, en ese tiempo eran 390 millones de pesos, sino de los 1.580 millones de pesos, 1.850 millones de pesos que le entregaron al sindicato en el asunto del Pemex Gate. Y le reclaman, pero no lo regresa, y no lo regresa. ¿Qué pasa ahorita con ese recurso? No lo puede regresar. ¿Por qué? Porque fue objeto de un ilícito. Él le entregó 500 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, saca esos 43 millones de dólares junto con Ricardo Aldana, que es el tesorero, se los lleva. Pero ¿cómo los recuperan? ¿Cómo los pueden repatriar?
No pueden repatriarlos. ¿Por qué? Porque los dejaron en una casa de bolsa a plazo fijo. ¿A cuántos años? No sabemos, pero le está generando intereses, le está generando riqueza. Ahora, por eso no lo pueden devolver. ¿Qué sucede en el ámbito de inteligencia financiera? Nosotros fuimos a hacer la denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera con Vicente Fox, y luego la fuimos a hacer con Felipe Calderón, y la pudimos hacer con Enrique Peña Nieto. Y la Unidad de Inteligencia Financiera nos contestó: presenten su denuncia ante el Ministerio Público. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera es la única que tiene la oportunidad de hacer una denuncia ante el Ministerio Público Federal por desvío de recursos. Están comprobados. Están comprobados. El juez Moya Flores, que fue el que conoció del asunto del Pemex Gate, les dictó auto de formal prisión. Y luego viene Muñoz Leos y les otorga el perdón. Pero, ¿cómo les otorga el perdón? Bueno, ya hacen un reconocimiento de adeudo, lo que decíamos, debo no niego. Bien. Y en ese reconocimiento de adeudo, Pemex dijo: yo tengo que garantizar la recuperación de ese dinero. Bueno, claro. Y entonces, ¿qué hizo Carlos Romero de Champs? Hipotecó las cuotas sindicales hasta septiembre de 2031. Las cuotas sindicales están hipotecadas, las tiene embargadas Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Hasta que no le paguen lo que le dé. Eso que dijo que era primero dijo Rosendo Montemayor, que había sido el pago por violación a las contrataciones anteriores. Es decir, ¿qué sucede cuando no se cumplió algo del pliego petitorio de un contrato colectivo que ya está registrado ante la Junta Federal? Bueno, pues no me cumpliste. Entonces le pagaron esas violaciones a los contratos colectivos, 4 o 5 contratos colectivos tuvieron ese problema. Bueno, pero ese dinero no era de Carlos Romero de Champs. Si fue violaciones al contrato colectivo, ese dinero es propiedad de los trabajadores, que fueron los afectados por esas violaciones. ¿Y por qué se quedó con ese dinero? Y estamos hablando de más de 10,000 millones. Sin embargo, bueno, pues a través de tantos años y tanta lucha, por ahí descubrimos que lo que había dejado Joaquín Hernández Galicia en bienes, tanto en fideicomisos y demás, nacionales y extranjeros y demás, ascendía en 1989 a 50,000 millones de dólares. Ese es el patrimonio de los trabajadores petroleros. No es de Carlos Antonio Romero. Ese dinero que sacaron del país, que ha dejado de pagar impuestos en el país, ¿sí?, tiene que regresar. ¿Y cómo va a regresar? Solamente que haya un cambio en la estructura del sindicato. Que Carlos Antonio Romero de Champs, a través de esta denuncia, quede inhabilitado para seguir ejerciendo como secretario general, él y los 36 secretarios generales. Y ahí tendrá que haber una decisión judicial para que se aperture y se hagan las elecciones de una manera exacta. Los senadores, con todo respeto, lo están haciendo y bien. Algunas otras gentes dentro del equipo del gobierno entrante lo están haciendo también, tienen mucha intención, buena intención, nosotros sentimos que es una intención muy sana. Pero quien tiene las facultades para hacer una inhabilitación de todos los 36 comités, los 37 comités ejecutivos seccionales, es un juez. Claro. ¿Por qué? Ahí no hay violación de la autonomía sindical. ¿Por qué no hay violación de la autonomía sindical? Porque ellos utilizaron recursos del erario y propiedad y el peculado que cometieron entre particulares por apropiarse del dinero del sindicato de trabajadores particulares. ¿Sí? No tiene salida. ¿Cómo van a regresar todo de lo que han dispuesto? Solamente a través de la unidad de los compañeros, a través de la unidad a esta denuncia. Nosotros hay otros compañeros que dicen que tienen denuncias, siempre dicen que tienen denuncias, pero nunca dicen los números. Nosotros no tenemos nada que contar. La denuncia que nosotros tenemos interpuesta ante la Procuraduría General de la República es la número 390 de 2018.
y estamos a las órdenes cuando quieran sumarse, a los que quieran, para que puedan hacerlo. Pues muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre este tema. Pueden marcar al 41 49 25 70 y al 52 12 51 51. Pues regresamos, nos vamos un momentito. Pues regresamos a tu programa favorito, Consultorio 24. Soy la doctora Cecilia Coy y nos estás enlazando directamente desde www.radiojus.com. Pues estamos hablando la importancia de los sindicatos en México y está con nosotros Raúl Romero Maldonado, que es parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, un socio sindical. Pues nos estabas hablando de que estos son cosas muy fuertes y tristes porque no lo vemos tan fácil en algunas noticias, no lo vemos en el periódico, sí lo mencionan, pero son como noticias muy pequeñas, ¿no? Noticias que a veces vemos hasta en periódicos que no son relevantes. Y esto es triste porque nosotros tenemos materia prima que es de México, el cual se explota para que mejore México, mejore los ciudadanos, mejore los que están trabajando allí, para que haya movimiento económico. Y si la empresa, estamos viendo que desde sus propios empleados, el que colocan en el sindicato, tiene alteraciones en movimientos económicos, pues esto es triste, me da hasta depresión como mexicana, ¿no? Porque pues uno está esperanzado de que estén personas preparadas, personas que busquen el bienestar de cuidar los intereses de una materia prima que no cualquier país tiene de petróleo. Le quiero comentar. Esto es nosotros sentíamos hace muchos años un orgullo de ser petroleros. Era saber que le estábamos sirviendo a la nación. Ese orgullo se ha ido perdiendo. ¿A través de qué? Bueno, a través de que hubo venta de plazas y entraron mucha gente, pues que no conocen la historia del sindicato. No han participado en una lucha sindical. Que bueno, ya están ahí. Pues los invitamos a que se sumen, para que a sus hijos no les pase lo mismo. Ahora, el orgullo que le comento de ser petrolero ha sido ganado a pulso. Los trabajadores petroleros están reconocidos como los obreros más calificados a nivel mundial en la perforación de pozos, en todas las áreas del país. Tan es así que hubo una convocatoria del pueblo cubano que querían llevarse a ingenieros petroleros mexicanos para localizar pozos en Cuba. Tenemos evidencias históricas, como el caso de un ingeniero Francisco Duanzo. Él descubre en 1966-67, descubre que estaban por entregarle a una empresa norteamericana el Golfo de México y el Caribe mexicano a una sola empresa a través de una concesión. Y estamos hablando de 1967, 66, 67. Lo descubre, va, habla con algunas gentes, en aquel tiempo era energía, no era energía, era minas, carbón y petróleo, esa era la dependencia. ¿Y qué pasó? Fueron a ver al difunto Lázaro Cárdenas Rodríguez, presidente de México, y le pusieron los documentos en su mano. Está pasando esto. Lázaro Cárdenas fue a hablar con Gustavo de Azúcar, presidente, y le dijo: ¿por qué vas a vender? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al día siguiente, cuando ya están los Reyes Heroles, el verdadero director de Pemex, no el que estuvo después, ¿qué sucedió? Bueno, se destruyeron los contratos. Y esto fue a fines de 1966. Hubo intervención de que querían que se les devolviera algún recurso que ya habían pagado y demás, y no sabemos hasta dónde quedó. Y luego viene el conflicto de 68. Lo dejo al análisis. Pues nos hace mucho pensar y el pueblo mexicano de repente
escuchamos cosas, escuchamos indignaciones, porque esto es indigno. Tanto que, ¿qué es lo que está pasando? El mexicano ya no se siente orgulloso de ser mexicano. Tanto que es el 15 de septiembre y anteriormente hacíamos honores a la bandera, estábamos atentos, teníamos mucho respeto a nuestros presidentes electos, a nuestros senadores y diputados, a la persona que colocamos como administradores públicos. Y nos enseñaron esta formación desde pequeños, desde la kinder, primaria, secundaria. Algunas preparatorias todavía se siguen tomando lo que son los símbolos patrios. Uno como adulto estaba tan orgulloso que colocaba banderas, colocaba insignias y sabía cómo era la historia. Ahora yo veo un México triste, un México que se avergüenza de repente de nuestra historia, se avergüenza de las personas que están ahorita en el poder. Bueno, aquí acaba de hacer una demostración de poder, se le quitó la vergüenza. El voto masivo por un cambio fue un despertar. Y yo felicito a todo el pueblo de México. Qué bueno. ¿Qué necesitamos hacer los trabajadores petroleros? Lo mismo. Echar abajo esa vergüenza que nos aplasta y tomar la decisión de participar. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a rescatar el legítimo sindicato de trabajadores petroleros si no luchamos? Claro. ¿Verdad? Vemos que hubo privatización con nuestro queridísimo Telmex. Ahora también hubo cambios en la reforma energética y principalmente quitaron a Luz y Fuerza de México y ya después hubo un cambio que el cual ahora exigimos como personas, pero nos cuesta ahora que nos rinden información. Hasta parece que nosotros, en vez de que estamos adquiriendo un servicio, es como estamos pidiendo un favor, algo que nosotros lo estamos pagando, algo que es de los mexicanos. Yo no quiero ver esto con petróleos mexicanos. Te voy a hacer un comentario. Cuando vino la situación de la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, fueron a pedir la toma de nota a los gentes de este sindicato y no se las querían entregar. El que estaba el secretario de Trabajo, se me fue el nombre, Lozano Alarcón, Javier Lozano Alarcón, no se las quería entregar. Recuerden que hubo marchas, manifestaciones y demás. Sin embargo, un grupo de compañeros petroleros interpusieron una denuncia, una demanda, y la ganaron, en el que le tenían que retirar la toma de nota a Carlos Antonio López Santos, que había sido ilegal. Primero dice la Secretaría de Trabajo, no procede. Se van al amparo, ganan el amparo, y bueno, pues le quitan la toma de nota. Pero aquí viene lo triste, ¿sí? Que se la quitan y le dicen a la secretaria, al tribunal, al magistrado: señor, ya le quitamos la toma de nota porque estaba indebidamente esto y esto, pero ya la revisamos nuevamente, la situación de la convención ilegal que mencionan los denunciantes, y está bien. Es decir, le quitan la toma de nota y a la hora le están entregando la nota. Se burlaron del juez, se burlaron del magistrado, y eso fue Lozano Alarcón. No sabemos si por intenciones de su presidente, pero así fue. Entonces, esta lucha ha sido desgastante para todos los petroleros, pero estamos en el momento oportuno. Es el momento de renovar esfuerzos, es el momento de avanzar. Rescatemos lo que legítimamente nos pertenece, nuestro sindicato. Pues ya casi se termina nuestro programa. Lamentablemente esto está muy bueno. Quisiéramos, estás invitadísimo para que nos sigas informando cómo va el proceso, porque ya basta, ¿no? Ya basta de que solo se oculte o se diga por palabrerías o se diga por otros medios cosas que esto es de interés no tan solo para el sindicato, sino de la nación. Así es. Pues ya casi terminando la entrevista, ¿a quién le quieres mandar saludos? A todos mis compañeros,
a todos los compañeros sindicales que nos están escuchando, ¿no? Y te están siguiendo y que te están echando la porra. ¿Por qué? Porque es difícil hablar entre los medios, es difícil expresar todo el sentir que se siente, ¿no? Como trabajador, y que no se sienta avergonzado de estos sucesos que están pasando. ¿Y qué le quieres decir a nuestra población mexicana? ¿Qué decirle a la población? Vamos por el cambio. Estamos en el cambio. Nos equivocamos. Vamos poco a poco. Yo creo que pues vamos a ver cosas que yo creo que favorecen y van a favorecer a nuestro México. Y gracias por acompañarnos, gracias por aceptarnos la entrevista. Yo sé que eres una persona muy ocupada y que tienen procesos y que le estamos quitando un poquito de tiempo. Gracias. Estamos a las órdenes y queremos decirles, como les decimos a algunos medios que nos han hecho el favor también de recibirnos, que Dios bendiga. Pues muchísimas gracias, pues gracias por acompañarnos. Esta es tu casa, Radio Yus. Gracias. Cuando gustes, notifícanos cómo van, para estar enterado a la población mexicana, para que veamos qué está pasando con nuestras normatividades, qué está pasando con nuestros legisladores, porque nosotros los elegimos como ciudadanos, elegimos los que están como senadores y están en la Cámara de Diputados, y nos tienen que responder las decisiones, ¿no?, que están pasando, también los magistrados. Es bien importante que ellos nos informen sobre la legalidad, que todo sea legal. Uno acepta la contienda, la lucha, este proceso, pero con legalidad. Si se rompe la legalidad, pues no es justo, se rompe la justicia. Decía, que parece un abogado que trabajó en el jurídico de Pemex, y en una ocasión nosotros andábamos moviendo unos muebles ahí, yo estaba muy chamaco, y algo le dijo su jefe, le dijo: la justicia tiene que ser transparente, y si yo estoy trabajando hasta las 8 o 9 de la noche, es porque no hay tiempo para buscar la justicia, no hay horario. Y se me quedó, y por eso nosotros seguimos en esta lucha. En lo personal, yo tengo desde 1977, tengo 41 años luchando. En 1977 hubo un convenio administrativo sindical, hablado por Oscar Juan Carlos, el secretario general, y el director general de Pemex, era... Bueno, ¿y qué sucedió? Bueno, pidieron la anuencia del sindicato para violar la cláusula 1 del contrato. La cláusula 1 del contrato establecía que todos los trabajos al interior del Petróleos Mexicanos tenían que hacer con personal sindical. ¿Y qué pasó? Bueno, quería meter contratistas a perforar los pozos petroleros. Lo aceptó el sindicato. Pero en ese convenio también se establece que el 40% de los pozos petroleros nacionales serían subcontratados por la Comisión de Contratos que manejaba en aquel tiempo, porque era una organización, ¿sí?, para la perforación de pozos. No mencionaba, van a ser a través de asignación directa que tengan los trabajadores, ¿no? Y desde ahí dije, se están robando la materia de trabajo. Claro. Y ahí está el convenio, les vamos a hacer llegar ese copia, porque es un documento histórico, ¿sí?, Gracias. para que sepan de qué manera. Y Carlos Romero Deschamps no puede decir que desconoce ese convenio, porque él fue el encargado por parte del sindicato de llevarlo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a llevarlo a la categoría de nada. Oh, Dios mío, pues ¿Bien? Pues para la próxima vamos a estar hablando sobre ese Desde lado. luego. Y pues muchísimas gracias. Pues gracias, Radio Escuchas, que nos escuchas cada martes a partir de las 4 de la tarde con estos temas interesantes, dependiendo de parte política, social, esta parte legal y esta parte de salud. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto, Radio Escuchas, hasta pronto, que les vaya muy bien, buen provecho los que estén comiendo, los que vayan en transporte con cuidado porque los choques están a la punta. Así es. Hasta luego. Gracias.